Vamos a hablar de los 10. Ayer Buljubasic explicó que Bonanote se había ido de la Católica porque ya no creen en el 10 como dejó de jugar con 10. Dijo que hacía 4 campeonatos que no usaban un número 10. Bueno, ¿usted no lo vio? Veamos la nota que explica todo. La Universidad Católica, a partir del año 2019, dejó de jugar sin enganche. Podemos estar de acuerdo, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero esa posición desapareció. Al club mal no le fue, ganó el título del 2019, el título del 2020, el título del 2021. O sea, el equipo funcionó de una manera y la posición de Diego en ese caso no estaba. José María Buljubasic, gerente deportivo de Universidad Católica, declaró así en Todos Somos Técnicos, algo que ha sido tendencia el último tiempo en el fútbol: la desaparición del 10. Quien era visto como el encargado de manejar las riendas del equipo, hoy tiene poca cabida, al punto de hacerse escaso en los terrenos de juego. Si antes era necesario contar con un talentoso, un distinto, ahora se puede ser exitoso sin él. Los pocos 10 sobrevivientes en Chile no tuvieron un destacado 2023. Lucas Asadi no logró continuidad en la U. Otros como Joe Abrigo o Brian Palmesano poco a poco se acercan más a la banda. Luciano Cabral mantuvo vivo el volante creativo en Coquimbo. El argentino chileno suena para reforzar a Colo-Colo, cuadro que no utiliza enganche y que improvisó Leonardo Gil en esa posición. Señores panelistas, ¿por qué se ha ido extinguiendo el clásico 10? Buen tema. 20 años. Me gustó. Juvenal Olmo, usted que era técnico del año 2002, creo que los programas debatían de esto, ¿no? Sí, fíjate que es un tema súper interesante porque siempre van saliendo cosas nuevas al respecto. Yo te diría que es un jugador tan difícil de encontrar que va desapareciendo dentro de la cancha porque jugar de espalda siempre es más difícil que jugar de frente. Si uno empieza a ver, por ejemplo, las selecciones sudamericanas, ¿qué selección juega con ese 10? ¿Qué jugador sale como Valderrama? No hay ninguno, ni el campeón del mundo, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, no juegan con ese futbolista. Y cuando uno lo ve, lo aplaude. O sea, Luna, por ejemplo, en Copiapó, es atractivo verlo jugar, pero yo diría que efectivamente la Católica varió, cambió, y la búsqueda de los dos punteros, más el centro delantero, los tres volantes en el medio, ha sido como la tónica y quizás el esquema más utilizado en el último tiempo, donde los dos punteros bajan, entonces el 10 como en Coquimbo sube con el centro delantero. Yo diría que se utiliza poco. ¿No será que el 10 va saliendo según sus características? Yo creo que el creativo es un juego natural. O sea, nadie te enseña a ser creativo y uno tiene habilidades ya innatas que evidentemente después se van puliendo, se van trabajando. Mucha gente cree que el que nació hábil, ya está, nació hábil, listo. No, hay que pulir toda esa habilidad que uno tiene. Yo creo que hay jugadores que están escondidos dentro del 10, que no son el clásico, ¿no? Nombró a Uruguay, a mí ver a Valverde me encanta. ¿De qué juega Valverde? ¿Qué es? ¿Es marcador? Como volante por derecha, todo terreno. Esto es un jugador elegante, lindo de ver, le pega bien a la pelota. Pero yo creo que en la gran mayoría fueron transformados. O sea, Paredes, de Argentina. Paredes, Hoy día un convertido en creativo volante. que fue transformado como lo fue Nico Córdoba, Pizarro. Pájaro Valdés, Pizarro, Jaime Valdés. entre otros. Ahora, Pero al final no dejaron de ser los organizadores. O sea, Paredes en la Roma es el organizador del juego, Pizarro el Pero organizador en el equipo. 30 metros más atrás en la cancha. O sea, claro, 20 metros no más el que atrás. está de espalda, está de frente, pero el que arma sí, la pero jugada. el creativo es importante siempre, pero fundamentalmente en los últimos 25 o 30 metros de la cancha, donde hay mucho tráfico, donde él decide hacer cosas que otros no pueden hacer. Por eso quizás hay tantos pases laterales hoy, ¿no? Muy poca gente que tenga la capacidad de jugar balones profundos. Ahora es curioso porque... Manuel, Claudio, y por eso a los volantes centrales hoy día se les exige otro juego. Antes se les exigía quitar y entregar. Hoy día terminan siendo los primeros organizadores de los equipos. Ahora, Buenanote jugó de 10 el año pasado en La Calera.
No, jugó puntero derecho. Pero yo creo que hago un puntero. matiz con Juvenal. Yo creo que Puntero derecho. el campeón O del interior. mundo sí jugaba con 10, que era Messi. Que no tiene las tradicionales características de ese enganche organizador, pero la carrera de Messi ha ido mutando cada vez más a ser un jugador más organizador que ese equilibrio individual. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que son pocos los entrenadores que tienen la sensibilidad para interpretar al jugador creativo. Creo que hoy el fútbol en el mundo se juega mucho más a lo que está en la cabeza de los entrenadores que a la libertad y a la capacidad imaginativa que puede tener un futbolista puntualmente dentro de la cancha. ¿Pero qué jugadores a nivel mundial podrían entrar en esa categoría? Messi, Neymar cuando está bien, Kevin De Bruyne, Para mí el Silva del más City. clásico... Ah, perdón. que hoy día está en la Real Estoy Sociedad. sumando nombres. Silva del No, para mí el más clásico es Modric. 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 El 10 clásico, ¿no? Y vos fíjate que tuvo a Boban, tuvo a Prosineski, Croacia. 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 O Yugoslavia. Sí, bueno, Croacia o Yugoslavia O Serbia. tenían un juego latino importante, siempre tuvieron muy buenos jugadores. Pero yo creo que Modric es quizás el último 10 jugando en grandes equipos. Aparte yo creo que tiene mucho que ver con las características del futbolista dentro del sistema. Que, por ejemplo, ahí en la nota que decía Arturo, se ha empezado a hablar de Cabral. Cabral generalmente jugó detrás de Holgado o jugó detrás del 9 de Coquimbo. Pero ojo que por varios partidos o momentos jugaba abierto en un 4-4-2 de Coquimbo. Entonces uno podría decir, 4-4-2 no es 10. Pero él, sus características son de 10. Él indefectiblemente va hacia adentro para poder filtrar. Colo-Colo, ¿con qué sistema jugó todo el año? ¿O con qué? 4-3-1. Trataba de tener un jugador Pero- el más adelantado cerca del delantero. 4-2-3-1. Colo-Colo jugó Y- sin 10, por ejemplo. Pero, o sea, Gil ya, no es 10, un ya, ejemplo. pero es que ese es un buen tema. Jugó ¿Qué sin Palacios? 10, pero espérame, jugó sin 10 porque ¿quién jugaba en esa posición? Porque el 10, hablemos del 10. Características de 10, zona en el campo donde tiene que jugar el 10. O sea, son varios factores, porque como dice Vichy, características de 10, pero si lo hago jugar como Valdés, como Pizarro, que fueron retrocediendo, Mejor un son los organizador. administradores, pero no juegan en la zona el último Pero por metros de la ejemplo, cancha. en los 90 había muy buenos 10 en Chile. Todo muy distinto. Cotosierra. Cotosierra, Sí, el un montón. Toby, el Vichy, Reynoso. Rodríguez. Fabián Estalla en la Leo selección. Rodríguez, por ejemplo, era más de llevar la pelota. Era más de llevarla. Era, o sea- pero Gorosito no se pasó. O sea, Ya, pero podía mira, pasarse Gorosito jugadores. era un Para organizador cerrar de la juego. idea de Colo-Colo, si viene, nómbrame cualquier 10, Cabral, no sé, Ya. otro, y sacas a Gil y lo pones con el 4-2-3-1, ¿Colo-Colo jugaría con 10? Sí, po. Entonces son las características. Cuando ¿Se entiende Palacio, lo que voy? cuando Es la Palacio se característica- paraba ahí, uno decía, Está jugando con 10. está Claro, jugando. Entonces también tiene que ver con las características Como que la del idea jugador. del 10 más clásica está más vinculada a que él era el organizador del equipo. Y yo creo Y que que todas hoy, las pelotas pasaban por él. hoy los grandes equipos del mundo, claro, que todas las pelotas... Riquelme en Boca, por ejemplo. Hoy los equipos tienen la organización muy repartida. Totalmente. O sea, el Barcelona, Sí, sí, sí. Guardiola, Es que los la volantes organización también se compartía entre Busquets, Xavi, Iniesta. No Piensa había que uno y Messi también. o El sea. volante de contención también antes era correr lateral, Y pasársela recuperar al y 10. pasársela a 2 metros al que sabía. O sea, claro. esa era la Y característica el del volante arquero no central. se le pedía juego con los Claro, pies. o sea, el fútbol ha pasa- cambiado Cuando te muchísimo. expulsaban